Buenas noches, nos reencontramos después de este receso que tuvimos de 2 semanas para continuar con nuestro ciclo de charlas de la primera carta a los Corintios. Vamos a hacer una breve oración como habitualmente acostumbramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que ya concluye, por el don de la fe, por esta fiesta de San Buenaventura, teólogo y pastor a tu servicio, que Él interceda para que lo que podamos conversar en esta noche sea de provecho para nuestra alma y de aquellos que nos rodean. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordarán ustedes que habíamos terminado con el capítulo 11, en el que se hablaba de la liturgia, más exactamente de la misa, de aquellos problemas que debía enfrentar Pablo en Corinto. Las dificultades tenían que ver con una mala vivencia de la Eucaristía. Eso no es la cena del Señor, les dice en un momento. Y luego nos da a Pablo una narración de la institución que hace juego con la versión que trae Lucas en su Evangelio. Vamos ahora a comenzar el capítulo 12, que forma un bloque con el 13 y el 14, pero que no está del todo ajeno a lo que venía conversándose. ¿Por qué? Porque siempre se trata, en última instancia, de la comunión. Recordarán ustedes que desde el principio de la carta aparecía como dificultad, o si quieren ustedes como motivación de la carta, los partidismos en Corinto. Bueno, entonces a través de una teología de la Eucaristía empieza Pablo a desarrollar una teología de la comunión. Y en el capítulo 12 vamos a encontrar el símil, la imagen tan célebre del cuerpo. Y luego, como recordarán ustedes, el capítulo 13 nos habla de la caridad con ese famoso himno que todos alguna vez hemos escuchado. Pero bueno, vamos directamente al texto. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo: con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Recuerden que cada vez que Pablo dice hermanos, se está refiriendo específicamente a la comunidad cristiana. Dones espirituales significa carismas, ¿no? Neumaticón. O sea, aquí el traductor le pone la palabra don cuando en realidad sería algo del espíritu. No quiero que vivan en la ignorancia. Adelantamos la dificultad, es como un subconjunto. Dentro de las disidencias, que es como un hilo conductor que complica a la comunidad de Corinto, tenemos gente que no solamente rivaliza por un padre espiritual, llámese Pablo, llámese Apolo, llámese Cefas, sino que ahora está rivalizando por quién tiene mayor carisma, por quién está más empapado del Espíritu Santo. Entonces Pablo tiene que poner orden en este tema llamando a la comunión. Versículo 2. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Cuando aquí el traductor vierte dioses inanimados, literalmente está diciendo Pablo ídolos sin voz. Esta expresión, ídolos sin voz, recuerda un salmo donde el pueblo de Israel se burla, digamos así, de los dioses, de los ídolos paganos, diciendo: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, es decir, son estatuas. Y aquí lo mismo. Pablo quiere llamar la atención de que nuestro Dios habla, escucha, mantiene un diálogo, sobre todo en Cristo, que es la palabra encarnada. Mientras que esos dioses uno va, le rinde culto, pero no hay verdadero intercambio, no hay verdadera comunión.
Entonces, ustedes antes, cuando eran miembros del paganismo, cuando no conocían a Jesús, se dejaban conducir hacia esos ídolos. Ciegamente es una interpolación del traductor. Se dejaban conducir a esos ídolos sin voz. Versículo 3. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Este versículo 3 nos trae una afirmación fuerte referida al Espíritu y su tarea en relación a Jesús, primero por la negativa y luego por la positiva. Es decir, ¿cuál sería la negativa? Decir maldito sea Jesús. ¿Cuál sería la positiva? Jesús es el Señor. Y otra expresión dependen de la presencia o no del Espíritu Santo. Quedémonos con la última. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Lógicamente, Pablo no se refiere a la literalidad, sino a poder decirlo de corazón. Nadie reconoce a Jesús como el Señor en su corazón si no está impulsado, movido, accionado por el Espíritu Santo. Es decir, la fe implica la humanidad de cada uno de nosotros, pero no es tarea meramente humana, sino que es un don, es una gracia, a la cual uno ciertamente puede cooperar, porque la gracia no violenta la libertad, sino que le estimula, le pide permiso y finalmente la acompaña. Versículo 4. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Aquí entonces ya empieza Pablo a introducir su mensaje con un carácter trinitario. Prestemos atención. Espíritu es el Espíritu Santo. Señor es Jesucristo. Dios es el Padre. Esta terna, Espíritu, Hijo, Padre, viene acompañada de tres tipos de dones. Carismas, lo que aquí el autor llama dones es carismas. La palabra carisma viene de haris, harismata. Haris significa gracia, ¿no? Gracias, regalos, mercedes. Luego vienen los ministerios, que en griego se dice diaconía, propiamente servicio. Ustedes saben que la palabra ministerio viene de minus, lo que es menos. Ministerio es lo contrario de magisterio, ¿no? Minus más. Entonces, el ministerio es de por sí un servicio. Claro que para el cristiano, servir es reinar. Y luego dice actividades, energeía. Dios realiza todo en todos. Es decir, hay diversidad de dones, de gracias, de tareas, y sin embargo detrás está el mismo Dios disponiéndolo todo. Versículo 7. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Interesante la expresión bien común. Quiere decir algo como llevar junto con. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, esto lo llevamos entre todos? Lo que coopera, lo que suma, lo que conlleva, sería algo así, ¿no? Algo que conlleva. Entonces, el Espíritu se hace presente, despierta, florece singularmente, pero pensando colectivamente a la vez. Versículo 8. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu,
A este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Y aquí viene versículo 11. Pero en todo esto es el mismo Espíritu el que actúa y distribuye sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Es muy bueno este párrafo porque nos da cuenta de la diversidad de dones. Difícilmente una sola persona los tenga todos, ¿no? Vamos a repasar aquí. Sabiduría, ciencia, fe, curación, hacer milagros, profetizar, juzgar, interpretar, ¿no? Hablar en lenguas. Aparece aquí esta expresión que vamos a reencontrar en breve, la explicamos. Hablar en lenguas es un fenómeno que todavía hoy se da, pero en ámbitos, digamos, no en todos lados, y es una suerte de, lo voy a decir muy fácilmente, la persona empieza a hablar un lenguaje ininteligible. Entonces, dice cosas como, imaginémonos, un idioma desconocido. Habitada por el Espíritu Santo, la persona empieza a decir cosas que no se entiende. Y aquí puede pasar dos cosas, que la propia persona tampoco entienda lo que está diciendo o que sí lo haga. Por eso Pablo, vamos a volver sobre esto, distingue entre el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Hay gente que empieza a hablar ese lenguaje desconocido y hay gente que tiene la habilidad para interpretar, para decodificar eso que la persona arrebatada por el Espíritu está manifestando. En este momento a Pablo lo que le interesa subrayar es que toda esa diversidad procede del mismo Dios. Y si procede del mismo Dios, no puede ser caótica, tiene que tener un sentido, una armonía, una sinfonía. Versículo 12 entonces. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Entonces, podemos decir así, de los versículos 1 a 11, Pablo hizo una introducción, ¿no?, tratando de mostrar cómo la diversidad de dones pertenecen al mismo Dios. Y ahora va a ilustrar esto con la imagen del cuerpo archiconocida en la antigüedad, pero que él le va a dar una vuelta de tuerca cristiana, y recordemos que el contexto está siendo eucarístico. Entonces, cuerpo de Cristo tiene una connotación eucarística y eclesial en simultáneo. Es mucho más que una analogía como uno puede hacer en un equipo. ¿Un equipo de fútbol es como un cuerpo? Ciertamente. Pero acá la analogía gana hondura porque comulgamos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo no porque nos asociamos a nivel horizontal, a nivel humano, sino que somos cuerpo de Cristo porque comulgamos del mismo cuerpo en el pan y en el vino consagrados, ¿no? Esto ya lo había mencionado Pablo anteriormente. Entonces, un cuerpo, muchos miembros, un cuerpo, así con Cristo. Así con Cristo. Sucede es del traductor. Pablo en eso es como a veces es medio brusco, medio tajante en su forma de expresar. Y está bien que el traductor, repito, está bien que el traductor nos complete un poquito porque la lectura tiene que ser llana y no todos tienen este interés de estudio que estamos ejercitando nosotros ahora, pero también vale decir que hay una belleza singular en esa aspereza del lenguaje, de la expresión, ¿no? Como invitando al lector a completarlo él, a hacerse protagonista, a involucrarse. También, ¿por qué no? Tal vez Pablo está cuidando el pergamino, es decir, escribir cartas no era como ahora que todo es gratis, digamos, en internet.
Eso suponía un costo importante. Entonces por ahí Pablo puede ser que en algún giro ahorre pergamino para no tener que quedarse corto. Versículo 13. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Este versículo es fascinante porque tiene al principio una referencia bautismal y luego una referencia eucarística, ¿no? Bautizados en un solo espíritu, hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Cuándo bebe uno el espíritu? Puede ser una metáfora, sin duda, pero uno bebe el espíritu de Dios en la misa. Cuando bebe del cáliz, bebe a Cristo y junto con Cristo a su Santo Espíritu. Entonces, ese bautismo, esa comunión, lo que hace es conformar un solo cuerpo. Y no importa, porque hoy decimos con mucha facilidad, bueno, si sos argentino o si sos holandés, pero acá no se trata de una mera nacionalidad. Judío y griego, en la mentalidad del Antiguo Testamento, son dos mundos, no dos naciones, dos mundos. Pero Israel tiene que entender que fue elegido para abrirse a todas las naciones y que ahora el privilegio de Israel es privilegio de todo aquel que quiera reconocer a Jesús como Señor. Ya dejó de ser un acceso por la sangre, por la raza, y empezó a ser un acceso por la fe. Versículo entonces 14, dice Pablo: el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y esta es la tesis que va a repetir más de una vez. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Parece una obviedad, pero este es todo el punto. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Esto nos lleva a lo siguiente. Pablo está narrando mediante una metáfora, recurriendo al pie y al oído, una suerte de rebeldía. O sea, hay gente que es rebelde en sus relaciones, en sus pertenencias, y quiere salirse del grupo, porque no se siente valorada, porque se compara, entonces pretende desgajarse. Y lo que dice Pablo es, el oído, el pie, por sí mismo, no puede desgajarse. Y que el oído y el pie digan lo que quieran, pero siguen siendo cuerpo. Lo mismo puede decir acá uno, el bautizado puede decir lo que quiera, pero ha sido sellado por la Trinidad y ese sello es indeleble, ese sello no se borra más. Es lo que en buena catequesis llamamos el carácter bautismal, el sello bautismal. ¿Te pueden excomulgar? Sí, pero eso es un signo visible que está pensado como una medida medicinal, a ver si recapacitas. Te expulsan en la excomunión de la comunidad visible, pero la comunidad invisible, el vínculo con Cristo y la Trinidad, ese no se borra más. Y lo mismo pasa con un miembro de la familia. Por ahí lo desheredás, por ahí no lo saludás más. Sin embargo, esa persona, hasta el último día de su vida, será tu hermano, será tu hijo, será tu padre. Entonces los vínculos de familia, y la Iglesia es una familia en Cristo, no se deshacen porque yo lo diga, sino que tienen otro fundamento. Y Pablo está llamando aquí la atención sobre la hondura de este vínculo eclesial que nos hace una familia, un solo cuerpo, y que nadie por sí mismo puede deshacer. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, lo viejo que ya sabemos todos
no se puede abarcar todos los carismas. Una sola persona no puede ser todo. Tiene que aprender a jugar en equipo. Vos no podés ser arquero, defensor, mediocampista y delantero. Tenés que elegir cuál es tu puesto y cumplirlo bien. Pero hay gente que quiere ser omniabarcante, no se banca el límite, no se banca el puesto asignado y quiere cubrirlos todos o ser el equipo él solo. No se puede, hay que aprender a jugar en equipo, hay que aprender a jugar en familia. Versículo 18. Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido, según su voluntad. Es la misma palabra que aplicamos en el Padre Nuestro, la misma palabra que Jesús dice en el Huerto de los Olivos, la voluntad de Dios Padre. Y aquí viene toda la tarea, entender cuál es mi lugar, cuál es mi puesto, qué miembro soy yo, qué miembro sos en tu familia. Sí, ya sabemos, en relación a tal sos papá o mamá, en relación a tal sos hijo o hija, o hermano o hermana. Una gran cosa poder decirlo, porque hay gente que no lo tiene tan claro. Hay gente que, siendo padre, se comporta como hijo y viceversa. Bien. Luego hay un segundo nivel de análisis, más allá del rol paterno, filial o fraterno. ¿Qué soy yo en la iglesia, en esta familia? ¿Soy la alegría? ¿Soy el calor? ¿Soy la sensatez? ¿Soy el que puede convocar? Cada uno tiene su don. Entender cuál es tu lugar, qué clase de miembro sos en tu familia, en tu trabajo, en tu grupo de amigos, en la parroquia. Es decir, porque muchas veces ocurre que según los contextos ocupamos distintos lugares. Para volver al ejemplo deportivo, en tal equipo sos arquero, pero no quiere decir que en todos los equipos seas arquero. Tal vez sí, tal vez no. Entonces la tarea de honestamente revisar quién sos, pero no en soledad, no en abstracto, sino quién sos en este marco concreto de gente, en esta comunidad. ¿Cuál es mi lugar? Y pensar que ese lugar no es un capricho mío, sino que está querido por Dios. Por supuesto que puedo transformarlo en un capricho, pero si es un capricho, pronto me voy a dar cuenta. Porque no me voy a sentir cómodo y de alguna manera el marco me lo va a hacer saber. A veces con altura, a veces sin tanta altura, a veces de manera muy evidente, a veces de manera sutil, pero si yo no estoy ocupando mi lugar, algo en la dinámica comunitaria se va a resentir. Volvamos entonces a esta carta de Pablo. Él está refiriéndose a la iglesia en Corinto. Cada uno tiene su lugar y ese lugar ha sido querido por Dios. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es asombroso como Pablo repite una idea tan elemental, pero cuando uno repite mucho algo, es que la quiere machacar y es que evidentemente esta idea está haciendo falta. Pablo dice lo que está faltando. Versículo 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. El binomio original es más contundente. No te necesito, no los necesito. Actitud de autosuficiencia. O sea, tenemos otro tipo de problema. Recién enunciamos el problema de la persona que no sabe ocupar su lugar, que quiere ocupar otro lugar. Entonces dice, yo quiero ser delantero. No, pero en este equipo vos sos arquero. Yo quiero ser lateral. En este equipo sos mediocampista. Hay que entender, ¿no? Entonces hay gente que no se aguanta su lugar. Por supuesto que esto lo digo de manera analógica al deporte, que es muy fácil, pero en una familia, en un trabajo, no es tan fácil asumir el lugar, porque a veces uno piensa que está para más. Tal vez lo estés, tal vez no. Entender cuál es tu lugar. Y ese era el problema anterior. Ahora Pablo enuncia otro tipo de dificultad comunitaria. ¿Cuál es este segundo tipo de dificultad? Es yo no te necesito a vos. Muchas veces van de la mano. Como yo no ocupo el lugar que quiero, empiezo a descartar la autosuficiencia. Yo puedo solo.
tipo caprichito, desairado, despechado. Entender lo que significa ser humano, ser cristiano, ser social, en el mejor sentido del término. Entonces, versículo 22. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios. Léase, también son indispensables. No hay ningún miembro del cuerpo que sea de segundo orden, en el sentido que sea prescindible. Si Dios lo puso ahí, al miembro de mi cuerpo, quiere decir que alguna función cumple. ¿Que puedas vivir sin el cuerpo? Perfecto, puedo vivir sin una oreja. Pero Dios en su designio pensó dos. Y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, las comunidades no son nuestras, son de Dios. Las familias no son nuestras, son de Dios. Esto es un no muy rotundo a la lógica del descarte. Sí muy fuerte a saber asumir el proyecto de Dios en circunstancias que ocurren y en miembros que llegan. Una comunidad madura, una familia madura es una comunidad que está abierta al miembro que llega y lo ve como una bendición y no como un lastre. Entonces, ¿hay miembros más débiles? Seguro. El dedo meñique no es tan fuerte como el pulgar. Y sin embargo, el dedo meñique cumple su función. Ni hablar. Es mucho más grave perder un ojo que perder un dedo meñique. Y sin embargo, todos tienen su lugar. Pero luego sigue. Lo que consideramos menos decoroso es lo que tratamos más decorosamente. Entonces, acá tenemos... Y luego dice, así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de la misma manera. Entonces acá tenemos debilidad, menos decoro y menos dignidad. Entendamos que la traducción de las palabras es difícil, pueden ser intercambiables. Lo que Pablo está queriendo decir es que en el cuerpo no todos los miembros son iguales, hay miembros más fuertes y más débiles, hay miembros más decorosos y menos decorosos. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, lo que todos sabemos. O sea, hay miembros que se cubren por encima de otros. Entonces, uno va a la playa y no va desnudo. Algunos miembros quedan cubiertos, los protege. Entonces Pablo dice, esos miembros que aparentemente son más débiles o menos decorosos son aquellos a los cuales uno le demuestra más atención, más cuidado. Es muy interesante, dice, los rodea sobreabundantemente de amor, ¿no? Y está bueno porque, para el que sabe griego, hay una reduplicación de la preposición peri. Peri es una preposición que puede significar alrededor, ¿no? Pero también a veces se usa como sobre. Pero bueno, es como que se rodea sobreabundantemente de honor un miembro que es menos honroso. Pablo está hablando del cuerpo, de una experiencia que todos tenemos y que los corintios también tenían. Pero todos tenemos que hacer este traslado a nuestras comunidades parroquiales, eclesiales, también a nuestras comunidades familiares y laborales. Hay una persona que es más delicada, que es más vulnerable, que es más torpe emocionalmente. Bueno, tené cuidado con esa persona. Según qué tipo de torpeza, a veces nos es más fácil cuidarla, protegerla o no. Es decir, hay ciertas torpezas, ciertas vulnerabilidades, ciertas debilidades que nos generan gran empatía, compasión y uno se enternece y aparece eso magnífico que es salir por el otro y cuidarlo. Pero hay otro tipo de debilidades que nos dan fastidio y uno está tentado de ser injusto, de ser severo y de no ser paciente, de no rodear con cuidado. Entonces acá se da la lógica de la caridad cristiana que dice Cristo que Él vino para los enfermos, no para los sanos. Vino para los pecadores, no para los justos. No se trata de oponer
Yo diría así: una vulnerabilidad mental o física, por supuesto que exige de nosotros protección, pero eso, diría Cristo, también lo hacen los paganos. Eso es una solidaridad, es un buen criterio humano que no tenemos que perder. Pero donde se juega la verdadera caridad cristiana es tener paciencia y cubrir de misericordia a aquel miembro que no tiene una vulnerabilidad física o mental, sino que es por ahí difícil de tragar. Aquel que es pesado, o psicológicamente, o que incluso pecaminosamente, o sea, una persona que es difícil de querer, es menos honroso porque hace méritos. Hay gente que hace méritos, y ahí viene el arte de odiar el pecado y amar el pecador. Duro con el pecado, misericordioso con el pecador. Y cómo cubrir no es apañar, cómo cubrir no es, evitar la justicia. Bueno, esto es muy delicado y puede exigir una caridad propia de la santidad, pero de vuelta, no es tarea meramente humana, sino de la humanidad potenciada por la gracia, por el Espíritu Santo. ¿Cuánto para reflexionar nos da Pablo de una manera tan sencilla, con una imagen que cualquier niño puede comprender? Vamos entonces ahora. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Es interesante esta frase. Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan. ¿Cuál sería ese mayor honor? Bueno, uno puede pensar que estructuralmente hay ciertos órganos que están protegidos. Eso yo no lo puedo decir con tanto conocimiento de causa, pero basta una biología rudimentaria para darnos cuenta que los pulmones están protegidos por las costillas, que el corazón está resguardado, ¿no? que la cabeza misma tiene el cráneo. Perfecto, pero también tenemos esta experiencia que la naturaleza misma vela, cubre nuestras partes más pudorosas, ¿no? Como si la naturaleza entendiera que hay ciertas partes que merecen una especial protección. Y eso lo quiere llevar Pablo a la vida eclesial. Pero recordemos, a fin de que no haya divisiones. Es como que entre ceja y ceja Pablo tiene esta cuestión. Mis hermanos, mis hijos están divididos. Motivos no les faltan, les viene bien cualquiera. A veces es por el padre espiritual, a veces es por los carismas que tienen, o por cuánto comen y beben en las asambleas. Y eso no es digno de Cristo, porque vino a reconciliar y el cuerpo de Cristo ha de ser uno en Él. La mutua solidaridad, ocuparse unos de los otros, dice literalmente Pablo. Versículo 26. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Eso es muy bueno, ¿no? Es una frase famosa también, Romanos 12, 26. Sufrimiento con sufrir, dice Pablo. Gloria con alegría. Es una particularidad de Pablo que acuña muchos neologismos. Saben ustedes, neologismo es una palabra nueva. Pablo tiene esta particularidad que ante la novedad de Cristo siente que el lenguaje no le da. Entonces inventa palabras para poder expresar una realidad nueva. Y dentro de esas nuevas palabras que Pablo inventa,
está esta tendencia que tiene a aplicar el prefijo con, que aunque suene chistoso, se dice sin, ¿no? Sin, como simpatía, sinfonía, sindéresis, todo eso, sin significa con. Entonces, simpatía es compadecerse. Sinfonía son voces en común. Entonces Pablo dice, hay uno que está sufriendo, todos sufrimos con él. Hay uno que es glorificado, que es lo máximo que te puede pasar, todos nos alegramos con él. Con. El cristiano no es isla, sino que es miembro de un cuerpo. Versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Vamos a los últimos versículos y vamos a terminar con el capítulo 12. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. Aquí pareciera que la enunciación de Pablo es menos carismática y más institucional. ¿Qué queremos decir con una y otra cosa? Que la primera serie enunciada respondía más como a dones que el Espíritu suscitaba de manera informal, de manera personalísima, casi podríamos decir secreta, que después se pongan en común, que se hagan públicos en un segundo momento, ese es otro tema, pero hay como una especie de gracia que le llega a uno, vaya a saber Dios cómo. Aquí parece que estamos moviéndonos en un terreno más institucional, porque tenemos los apóstoles, los profetas, los doctores, los que pueden hacer milagros y curar. Al menos aparece una versión mixta. Nadie puede autoproclamarse doctor o profeta o apóstol. En todo caso, son tareas, ministerios, servicios que la comunidad reconoce como tal. Versículo 29. Y aquí viene algo que la traducción no permite apreciar plenamente, y es 7 veces no todos. Pablo va a decir 7 veces no todos como un estribillo. No todos son apóstoles, no todos profetas, no todos maestros, no todos tienen poder. No todos tienen dones para curar, no todos hablan lenguas, no todos saben interpretarlas. Ven aquí lo que les decía antes. Algunos pueden hablar en lenguas y otros pueden interpretarlas. Entonces, los carismas son de todo tipo: apostolado, profecía, enseñanza, poder, curación, alabanza e interpretación. Versículo 31. Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Bueno, probablemente la mayoría que esté escuchando esta charla habrá ido a algún casamiento y se habrá leído este versículo, que es ni más ni menos que la introducción al llamado himno de la caridad. Pablo dice, aspiren, literalmente tengan celo, tengan deseo ardiente de los dones, charismata, gracias, regalos divinos, mejores, los más perfectos, los más excelsos. Yo ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. ¿Y un camino qué es? Una senda a recorrer. Si alguien te muestra un camino, es para que avances por él, no para que lo contemples y te quedes sentado, apoltronado, estático. Entonces, acá viene el desafío para nosotros. Pablo va a mostrarnos un camino más perfecto
Y hay que ver si nosotros podemos recorrer ese camino de la caridad, que es el sumum, o sea, es la plenitud. Entonces, el himno a la caridad lo vamos a dejar para el miércoles que viene, pero vamos a tratar de hacer este resumen, esta recapitulación. Esta frase es una bisagra entre el capítulo 12 y el 13. En el 12, Pablo quiso convencernos de la importancia de la unidad, que no es monolítica, sino que es sinfónica. Es una unidad que quiere y celebra la diversidad. Dificilísimo, porque a veces nos gusta la unidad, digamos, vamos a decir, estática, en bloque, en serie, y a veces nos gusta la diversidad caótica. Lo difícil es la armonía, muchos que suenan como uno solo. Por eso es tan fuerte la imagen de la sinfonía o de la orquesta. Entonces Pablo quiso convencernos, no usando la imagen de la orquesta, sino más bien la imagen del cuerpo, la importancia de no vanagloriarse, de no competir, de no rivalizar a ver quién tiene la gracia más excelente, porque al final todos nos debemos a Cristo. Para volver a la imagen deportiva, ¿ustedes piensan que un buen director técnico valora más al que hace los goles? No, un buen director técnico tiene el equipo en la cabeza, porque a veces el arquero tiene una sola intervención, pero esa intervención hace toda la diferencia. Y a veces el profesor que está haciendo el trabajo sucio, que no se luce, pero que el director técnico y el mismísimo delantero saben que son fundamentales para poder ganar el partido. Entonces, aquí esto vale para todos. Hay tareas, hay puestos, hay miembros que se lucen más, ciertamente. No todos pueden ser delanteros, no todos pueden ser el presidente, el obispo, el párroco, el gerente. Lo importante es que seas lo que estás llamado a ser y que ocupes ese lugar sabiendo que esa es tu misión. No compararse. Pablo da este mensaje muy fuerte, no compararse. Cada jardín, cada flor en el jardín cumple su misión. Santa Teresita usaba esta imagen y le gustaba mucho, la imagen del jardín. Hay muchas flores, muy lindas, pero no todas tienen la misma belleza. Y ella se sentía llamada a ser una flor muy discreta. Fíjense, la que se sentía llamada a ser una flor muy discreta y lo fue en vida, discretísima, terminó siendo una flor muy renombrada post-mortem. Entonces, el contexto es de un llamado a la unidad y acaba de venir el capítulo 13 señalando que el amor lo recapitula todo, algo que Teresita vio también con suma claridad. Porque vos podés tener objetivamente un puesto de mayor relieve, pero, adelanto, porque esto no es una novela de suspenso, lo que termina definiendo es la caridad. Bien, vamos a dejar acá, podríamos seguir un poquito más, pero realmente Pablo nos ha dado de una manera muy sencilla, muy clara, una lección muy importante y muy contundente. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso.